¿Es correcto orar acostado? Muchos cristianos se hacen esta pregunta en silencio, temiendo que su postura corporal pueda ser vista como irreverente ante Dios. Sin embargo, la Biblia nos revela algo sorprendente. En el Salmo 63, 6, David dice: cuando en mi lecho me acuerdo de ti, medito en ti en las vigilias de la noche. Este versículo muestra que incluso en la quietud de la noche, mientras yacía en su cama, David encontraba espacio para conectarse con Dios. Hoy exploraremos este tema poco discutido, pero profundamente revelador. Te mostraremos cómo la oración no está limitada por la posición del cuerpo, sino por la disposición del corazón. Revelaremos lo que las Escrituras enseñan sobre orar acostado y cómo esta práctica puede convertirse en un acto íntimo y poderoso de comunión con Dios. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti, incluso en los momentos de descanso? ¿Alguna vez has sentido que al estar acostado, tu oración tal vez no sea tan válida como si estuvieras de rodillas? Muchas personas cargan en silencio esa duda, creyendo que si no están en una postura que parezca solemne, Dios no las escuchará. Esa idea, más común de lo que imaginamos, puede sembrar una distancia invisible entre nosotros y la presencia del Padre. Pero la palabra de Dios no guarda silencio frente a esta inquietud. En el Salmo 63, 6, David declara con total naturalidad: cuando en mi lecho me acuerdo de ti, medito en ti en las vigilias de la noche. Aquí no hay condena, ni corrección, ni exigencia de postura. Solo una imagen clara y poderosa. Un hombre conforme al corazón de Dios, hablando con su Creador mientras yace en su cama, en la quietud de la noche. Este pasaje no solo nos libera, también nos invita a reconsiderar la forma en que nos acercamos a Dios, especialmente cuando lo hacemos desde un lugar de descanso, vulnerabilidad o cansancio. Hoy veremos cómo orar acostado no solo es aceptable, sino que puede convertirse en uno de los gestos más íntimos y profundos de conexión espiritual. Hay momentos en los que el alma busca hablar con Dios, pero el cuerpo ya no tiene fuerza. La jornada ha sido larga, el dolor está presente, o simplemente el peso de la vida nos deja sin energía. En esas circunstancias, ¿acaso Dios nos rechaza porque no doblamos nuestras rodillas? ¿Acaso el cielo se cierra porque oramos desde la cama, con los ojos medio cerrados y el corazón aún tembloroso? La respuesta, respaldada por las Escrituras, es un rotundo no. La relación con Dios no se fundamenta en formalismos humanos, sino en la sinceridad del corazón. Cuando nos dirigimos a Él, no evalúa la inclinación de nuestra espalda, sino la disposición de nuestra alma. David, autor de tantos salmos que aún hoy conmueven el espíritu, oraba en su lecho, no como una práctica secundaria ni como un acto ocasional, sino como parte natural de su diálogo constante con Dios. Al mencionar que meditaba en el Señor en las vigilias nocturnas, no solo estaba revelando una costumbre personal, sino también enseñándonos que la oración no tiene hora ni lugar exclusivo. No es la posición del cuerpo lo que determina la validez de la oración, sino la posición del corazón. Es interesante cómo muchas veces nos enfocamos en lo exterior, en lo que se ve, en lo que los demás podrían pensar si nos ven orando de cierta forma. Creemos que Dios se impresionará más si estamos de pie, con las manos alzadas, o si nos arrodillamos en un rincón silencioso. Y sí, esas posturas tienen su valor espiritual, pero reducir la oración a una fórmula física es minimizar la grandeza del Dios que creó tanto los cielos como nuestros cuerpos. Él conoce nuestras limitaciones y no solo las comprende, sino que se hace presente en medio de ellas. Jesús mismo nos dejó ejemplo
de esto. En el jardín de Getsemaní, la noche antes de su crucifixión, oró en tal agonía que su sudor se convirtió en gotas de sangre. En Mateo 26:39 leemos: y adelantándose un poco, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Aunque en ese momento oró postrado, poco después fue arrestado, golpeado y llevado a una cruz donde ya no pudo postrarse más. Y aún así, desde esa cruz, en una posición completamente limitada, elevó una de las oraciones más poderosas jamás pronunciadas: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Si desde la posición más dolorosa y restringida, colgado en un madero, Jesús oró y fue escuchado, ¿cómo podríamos dudar que una oración desde la cama es también aceptable ante Dios? Hay quienes se sienten culpables por quedarse dormidos mientras oran acostados. Creen que han fallado, que han sido irrespetuosos. Pero ¿qué padre se molesta con su hijo porque se quedó dormido hablándole? ¿No es más bien un momento tierno, donde el vínculo se vuelve íntimo y sereno? Así es Dios. Él no se ofende por nuestra fragilidad, la abraza. Si oramos con el corazón, aunque nuestros labios se detengan por el sueño, su espíritu sigue escuchando. El cuerpo humano necesita descanso. Es una necesidad creada por Dios mismo. El sueño no es una interrupción espiritual, es un regalo divino. En Génesis 2:21 leemos que Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre. Y fue en ese estado de reposo donde creó a la mujer. El primer acto de creación de una relación humana ocurrió mientras Adán dormía. ¿Qué nos dice esto? Que incluso en el descanso Dios está obrando, que aun cuando no estamos conscientes, Él puede manifestar su voluntad y su propósito. Entonces, ¿por qué temer orar acostado si es un espacio donde el cielo ha hablado antes? En un Rey 19 encontramos a Elías huyendo por su vida, agotado emocional y físicamente. Se recostó bajo un enebro y pidió morir. Pero en lugar de reprenderlo, Dios le envió un ángel que le tocó y le dijo: levántate y come. Primera Reyes 19:5. Elías estaba acostado, devastado, sin fuerzas para continuar. Y fue allí, en ese estado de completa fragilidad, donde el cielo lo visitó. No tuvo que orar en voz alta ni mantener una postura correcta. Su sola existencia quebrada fue suficiente para atraer la atención divina. Este pasaje nos enseña algo profundo. Cuando estamos postrados por el cansancio, la tristeza o la enfermedad, Dios no nos exige que nos incorporemos para hablar con Él. Él se inclina hacia nosotros. La gracia de Dios es más grande que cualquier protocolo religioso. En esos momentos en que no podemos más, la cama se convierte en altar y las sábanas en lienzo donde se escribe una oración silenciosa. Además, muchos testimonios actuales respaldan esto. Personas que en medio de la enfermedad, sin poder moverse, oraron acostadas y recibieron sanidad, consuelo y dirección. Ancianos que sin poder arrodillarse, oran desde su lecho cada noche. Madres exhaustas que oran acostadas al final de una jornada abrumadora. Jóvenes que en la oscuridad de su cuarto lloran en silencio mientras oran tumbados boca arriba, sintiendo cómo la presencia de Dios desciende sin juzgar, sin exigir, solo abrazando. La oración acostado no es menor, no es secundaria, no es floja, es oración, es conexión, es sinceridad sin maquillaje. Cuando el alma clama desde el silencio de una cama, Dios responde con la voz de su espíritu. Recordemos también las palabras de Isaías 26:9. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte.
Aquí hay un deseo profundo, una búsqueda que no depende de las circunstancias físicas, sino de una urgencia interior por estar cerca de Dios. Ese anhelo puede manifestarse en cualquier postura, incluso cuando el cuerpo ya se ha acostado, pero el alma se inclina con reverencia. La tradición cristiana a lo largo de los siglos también ha dejado testimonio de oraciones nocturnas desde el lecho. Padres de la iglesia, místicos y creyentes devotos han relatado cómo recibieron revelaciones, paz y consuelo mientras oraban acostados, muchas veces en medio de la noche. No era una práctica improvisada, era un acto deliberado de buscar a Dios en el silencio, lejos del bullicio del día, cuando el corazón habla con más honestidad. La clave no está en la postura, sino en la intención. En Lucas 18, 10 a 14, Jesús narra la parábola del fariseo y el publicano. El fariseo oraba de pie, con palabras altisonantes. El publicano, sin atreverse a levantar la vista, oraba con humildad. ¿A quién escuchó Dios? Al segundo. Esto nos recuerda que no importa si oramos de pie, sentados o acostados. Dios no ve lo que el hombre ve. Él mira el corazón. Cuando nos acercamos a Dios, lo hacemos como hijos, no como actores de una obra religiosa. No estamos en un escenario espiritual donde debemos impresionar. Estamos en un espacio íntimo donde el Padre nos espera con amor. Si tu cuerpo necesita descansar, pero tu alma desea hablar con Dios, no te sientas culpable por hacerlo desde tu cama. Es allí, en la quietud, donde muchas veces se oye más clara la voz del cielo. Incluso los momentos más cotidianos pueden ser oportunidades de adoración. Al acostarnos antes de dormir, en vez de encender una pantalla o repasar nuestras preocupaciones, podemos convertir ese instante en un momento sagrado, un susurro, una gratitud, una intercesión desde el corazón. Dios está ahí, no se aleja porque no nos arrodillamos, se acerca porque nos sinceramos. La cama no es un lugar profano, es un lugar de reposo, y el reposo también es santo. En Hebreos 4, 9 a 10 se nos dice: por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Hay una dimensión espiritual en descansar, y en ese descanso, orar es un acto de fe. Es decir, Señor, confío en ti lo suficiente como para descansar mientras tú velas por mí. Y él vela, no duerme ni cabecea el que guarda a Israel, Salmo 121, 4. Mientras tú estás acostado, él está atento. Mientras tú descansas, él obra. Así que la próxima vez que sientas el deseo de orar acostado, hazlo sin culpa, hazlo con fe, hazlo con confianza de que Dios no desprecia un corazón sincero, sin importar la postura física desde la cual se exprese. Porque si David podía meditar en Dios desde su lecho, si Elías podía ser fortalecido estando acostado, si Jesús podía interceder desde una cruz, entonces tú también puedes orar desde donde estés y el cielo te escuchará. Esta es la verdad que libera, la que reconecta, la que transforma. No estás limitado por tu cuerpo. Estás habilitado por la gracia. ¿Lo entiendes ahora? Dios no necesita que te levantes, no, solo que te acerques. Y a veces acercarse significa abrir el corazón, incluso acostado. ¿Estás listo para seguir descubriendo lo que Dios quiere revelarte en esos momentos de quietud? Esto apenas comienza. El reposo del cuerpo jamás ha sido una barrera para el mover de Dios. Y las Escrituras lo confirman con una claridad que no deja lugar a duda. A través de toda la Biblia encontramos momentos sagrados donde la oración nace desde el lugar de descanso. Y aún allí, el cielo responde con poder, dirección o consuelo. Orar desde una posición acostada no es un acto nuevo ni desconocido para Dios. Es de hecho un patrón visible en la vida de aquellos que caminaron en profunda relación con Él. Personajes bíblicos clave, guiados por el Espíritu y elegidos para propósitos divinos, se comunicaron con Dios desde lugares de quietud, tendidos en sus lechos, algunos en debilidad, otros en contemplación, y en cada caso el Señor respondió.
En los Salmos David expone con absoluta naturalidad su hábito de buscar a Dios mientras descansaba. En Salmo 4:4 declara: meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. No hay contradicción ni reproche en su llamado a orar desde el lecho, sino una exhortación directa a usar ese espacio como una oportunidad para reflexionar en silencio ante la presencia divina. David no hablaba desde la teoría, sino desde una experiencia viva. En las noches en que la angustia lo visitaba, su refugio no eran las estrategias humanas, sino ese diálogo íntimo con Dios mientras estaba acostado. Esta práctica espiritual, lejos de ser considerada irreverente, era una expresión de confianza absoluta en el Señor. El mismo autor vuelve a afirmar esta conexión profunda en Salmo 63:6, donde escribe: cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. La repetición de esta imagen en diferentes salmos no es casualidad. Revela una disciplina interior, una costumbre arraigada en su relación con Dios. La cama no era para él un lugar ajeno a la fe, sino un espacio donde los pensamientos eran alineados con el espíritu, donde el alma buscaba y encontraba dirección. La oscuridad de la noche no apagaba su fe, la encendía. Y el acto de acostarse no lo alejaba de Dios, lo acercaba más. Job también conoció esa comunión silenciosa desde la cama. En medio de la aflicción, mientras su cuerpo yacía golpeado por la enfermedad, su espíritu seguía activo en conversación con Dios. En Job 33, 14 a 15, se revela un misterio que muchos ignoran. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Aquí se introduce una dimensión espiritual poderosa, el lecho como punto de acceso a revelaciones divinas. Dios no espera que el hombre esté de pie o en un altar para hablarle. Aún mientras duerme o en ese estado de reposo donde el cuerpo se entrega al descanso, el Señor se manifiesta, habla, corrige y guía. El profeta Daniel también oraba en momentos de profunda contemplación. Aunque no se nos describe una postura acostada de forma explícita, sí se nos muestra que en visiones nocturnas recibió mensajes del cielo que transformaron naciones. En Daniel 7:1 leemos: tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. No fue en un templo ni durante una ceremonia, fue en su cama mientras dormía, que Dios le habló de los tiempos por venir. Si el Altísimo escogió ese momento y ese lugar para revelar secretos celestiales a uno de sus siervos más fieles, ¿cómo podría considerarse inapropiado que un creyente de hoy ore desde esa misma posición? En 2 Samuel 7:4-5 vemos cómo Dios interrumpe el descanso del profeta Natán con una palabra específica. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová. No fue en una reunión pública, ni en medio del bullicio del día, sino en el contexto de la noche, cuando probablemente se encontraba en su lecho, que la voz del Señor descendió con dirección clara. Estos detalles no son accidentales en las Escrituras. Nos muestran que el descanso no es incompatible con la actividad del Espíritu, que lo que muchos consideran pasividad, Dios lo convierte en escenario de revelación. La historia del joven Samuel confirma esta realidad. En el primer libro de Samuel 3, el niño dormía cerca del arca del pacto cuando escuchó la voz de Dios llamándolo por su nombre. El pasaje describe con precisión la escena. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada,
Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. 1 Samuel 3:10. Samuel estaba acostado. No estaba orando en voz alta, no estaba en actitud ceremonial. Pero Dios se manifestó de forma clara, con voz audible, llamándolo al ministerio. Lo que importa en esta escena no es la posición del cuerpo, sino la disposición del alma. Dios habló porque Samuel estaba disponible, sensible, atento, aunque su cuerpo reposaba. En los evangelios encontramos también momentos donde Jesús, siendo plenamente Dios y plenamente hombre, reconocía el valor del descanso y no separaba ese estado de la presencia del Padre. Aunque muchas de sus oraciones fueron intensas y públicas, también hubo momentos donde la intimidad, el silencio y la noche eran el contexto de su comunión con Dios. Marcos 4:38 relata un episodio significativo. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. La escena continúa con los discípulos despertándolo ante una tormenta y Jesús calma el mar con una palabra. Su descanso no lo alejaba de la autoridad espiritual. Su cuerpo estaba dormido, pero su espíritu estaba en paz, en perfecta conexión con el Padre. A lo largo de toda la Escritura se revela una constante. La presencia de Dios no se limita a los lugares ni a las posturas. El Dios que habló a Moisés desde una zarza ardiente, que envió ángeles a Jacob mientras dormía en Betel, que se manifestó a José a través de sueños mientras yacía en su lecho, no está condicionado por lo físico. Génesis 28, 11 a 12, narra cómo Jacob en su huida usó una piedra como almohada y durmió en el campo. Fue allí, acostado, que tuvo una visión impactante y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. La revelación no esperó que Jacob se arrodillara. Vino mientras él dormía. Incluso en el Nuevo Testamento el apóstol Pedro recibió una visión clave mientras estaba en una azotea, en lo que parece haber sido un estado de descanso. En Hechos 10, 9 a 10 leemos: subió Pedro a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Aunque el texto no dice explícitamente que estaba acostado, sí nos presenta un estado de quietud, de recogimiento, en el cual Dios se manifestó con claridad. La visión que recibió cambiaría el curso de la iglesia, abriendo la puerta de la fe a los gentiles. Lo que une todos estos relatos no es un patrón físico, sino uno espiritual. Los siervos de Dios estaban en posición de recibir. Su corazón estaba inclinado, aunque el cuerpo reposara. La voz del cielo no buscó a los que estaban erguidos, sino a los que estaban disponibles. La cama, el lecho, el sueño no eran estorbos para la revelación. Eran espacios sagrados donde Dios escogió hablar. Esto nos lleva a comprender que orar acostado no solo es aceptable, sino que está respaldado por la Escritura como una forma legítima de comunión con Dios. No hay una postura más santa que otra. Hay un corazón más rendido, más disponible, más sensible. El hombre puede fijarse en lo externo, pero el Señor mira lo interior. En cada uno de estos episodios bíblicos, lo que prevaleció fue la intención del corazón y la apertura del espíritu, no la posición del cuerpo. El creyente que ora acostado no debe sentirse inferior ni limitado. Está en compañía de patriarcas, profetas, salmistas y apóstoles que también oraron, meditaron, escucharon y fueron tocados por Dios desde ese mismo lugar. El lecho no es una barrera. Es un altar donde lo ordinario se encuentra con lo eterno. Las visiones no se detienen porque los ojos están cerrados, ni las palabras del cielo se retienen porque el cuerpo descansa.
Dios sigue hablando, su Espíritu sigue ministrando, su presencia sigue descendiendo sobre aquellos que lo buscan, aún desde la quietud del reposo. Toda la Escritura da testimonio de que Dios no desprecia al que ora acostado. Al contrario, muchas de sus intervenciones más poderosas ocurrieron mientras sus siervos estaban en esa postura. La evidencia bíblica no deja lugar a dudas. Orar desde el lecho es bíblico, es espiritual, es legítimo. El descanso del cuerpo no limita el fervor del alma. Y donde hay un corazón dispuesto, Dios se manifiesta aún en el silencio de la noche, aún en medio del sueño, aún en la quietud de una cama. Cuando el cuerpo se rinde al cansancio y la fuerza parece haberse agotado por completo, lo único que permanece es la intención profunda del corazón. Es en esos momentos cuando la postura física deja de ser relevante, que la verdadera oración emerge, no desde la forma, sino desde la esencia. Orar acostado, en ese estado donde el cuerpo busca descanso, puede ser una de las expresiones más sinceras de entrega total a Dios. No hay esfuerzo por aparentar reverencia externa, ni necesidad de demostrar espiritualidad ante otros. Lo que existe es una rendición callada, un alma que se postra aunque el cuerpo esté tendido y un corazón que se desnuda ante la presencia del Altísimo. Desde el principio Dios ha buscado comunión con el ser humano no a través de posturas, sino a través de la disposición interna. La Escritura declara con claridad en 1 Samuel 16:7. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Esta afirmación revela la naturaleza del trato de Dios con nosotros. No se basa en las apariencias ni en la estética del culto, sino en la verdad interior que brota cuando el alma reconoce su necesidad y clama al Creador. El corazón que se entrega en oración acostado no está menos consagrado que el que ora de rodillas. En muchos casos puede incluso estar más rendido, más dependiente, más consciente de su fragilidad, ¿no? En el Salmo 6, David escribe en medio de la aflicción, reconociendo su debilidad y clamando a Dios desde un estado de completa vulnerabilidad. Estoy cansado de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Salmo 6. Esta imagen poderosa nos muestra a un hombre quebrantado, no en una postura formal, sino acostado, llorando, expresando su dolor delante de Dios. No hay en este pasaje reproche alguno. No hay indicio de que su oración sea menos válida por el hecho de que ocurra en el lecho. Por el contrario, es desde ese lugar de quebranto que David encuentra misericordia, consuelo y restauración. Su cama se convierte en altar, sus lágrimas en incienso, su llanto en súplica, todo sin necesidad de levantarse, sin abandonar el lugar donde su cuerpo rendido buscaba reposo. El acto de acostarse, cuando se acompaña de una disposición interior genuina, puede simbolizar mucho más que descanso físico. En muchos casos representa rendición total. Cuando el creyente ya no tiene fuerzas para sostenerse de pie, cuando ni siquiera puede arrodillarse, pero su espíritu aún clama, está manifestando una fe que va más allá del cuerpo, una fe que no depende de posturas externas, sino de una comunión profunda y persistente. Hebreos 4:16 nos invita a acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Esta confianza no está atada a la posición física, sino a la certeza de que Dios escucha al que se acerca con un corazón sincero. En Isaías 26:9 se expresa una búsqueda continua de Dios que no cesa ni durante la noche. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Aquí se refleja un estado de búsqueda constante, de meditación silenciosa en los momentos de mayor quietud.
Cuando todo calla, cuando la oscuridad cubre la habitación, el alma sigue buscando. Este tipo de oración que brota desde el reposo no está condicionada por rituales externos, sino por una entrega real. Y es allí donde muchas veces se producen los encuentros más profundos, porque en la ausencia de movimiento externo, el espíritu se activa, el alma se despierta, la presencia de Dios se manifiesta. La figura de Jacob al acostarse en Betel no solo representa a un hombre que buscaba descanso físico, representa también a alguien que en su debilidad fue alcanzado por el cielo. Génesis 28:11 relata que llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Fue precisamente en ese estado, tumbado, sin defensa, sin compañía, que Dios le mostró la escalera que unía la tierra con el cielo. No estaba orando de pie, no estaba en una reunión espiritual, estaba acostado, pero su espíritu estaba en una disposición que permitió la intervención divina. La postura de su cuerpo no limitó la experiencia sobrenatural. Dios se le reveló y ese lugar de descanso se transformó en un lugar sagrado. El Salmo 149:5 también afirma esta realidad espiritual con naturalidad. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas con gozo. Este pasaje no limita el gozo a espacios específicos. No restringe la alabanza a los templos. Reconoce que el lecho, que para muchos puede parecer un lugar pasivo, puede ser también un espacio donde el espíritu se exprese con libertad. Cantar sobre la cama, adorar en medio del descanso, orar sin moverse, es una manifestación legítima del alma que reconoce la grandeza de su Dios incluso en lo cotidiano. No hay distinción entre lo físico y lo espiritual cuando el corazón está alineado con la voluntad divina. La vida de los profetas también está llena de momentos donde el descanso físico no interrumpe la relación con Dios. En 1 Reyes 19, Elías se encuentra exhausto emocional y físicamente después de una gran victoria espiritual. Su respuesta fue simple. Se acostó bajo un enebro y pidió morir. Sin embargo, Dios no lo reprendió por su estado. En lugar de exigirle que se levantara, envió a un ángel que lo tocó y le dijo: levántate y come. Primera Reyes 19:5. Antes de darle órdenes, lo alimentó. Antes de enviarle una nueva tarea, lo dejó descansar. El mensaje era claro: la fragilidad no anula el propósito. El reposo no cancela la comunión. Elías no estaba en postura de oración, pero su alma seguía conectada. Dios respondió, no a un ritual, sino a una condición interna de dependencia. En la misma línea, Job expresa una realidad espiritual contundente en medio de su dolor. Tú has sellado mi entendimiento con sueños y has aterrorizado mis visiones. Job 7:14. Aun cuando su cuerpo estaba quebrantado y su estado físico era crítico, la actividad espiritual no se detenía. Job entendía que Dios no esperaba perfección externa para comunicarse. Comprendía que en medio del sufrimiento, la voz divina seguía operando. Su cama, símbolo de enfermedad, se convertía en espacio de revelación. Este principio desmantela la idea de que solo desde una postura de fortaleza se puede orar con eficacia. Dios se acerca también en la debilidad y muchas veces es en ese lugar donde decide manifestarse con mayor claridad. La palabra también nos ofrece otra imagen reveladora en Cantar de los Cantares 3:1. Por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma, lo busqué y no lo hallé. Esta búsqueda apasionada del amado desde el lecho no es una búsqueda casual. Es una representación poética de un alma que anhela comunión
en la intimidad de la noche, en el silencio, en la calma. No hay necesidad de salir del lecho para que el corazón se active. El anhelo del espíritu no se apaga cuando el cuerpo reposa. Al contrario, en ese lugar de vulnerabilidad, el amor por Dios puede expresarse con más pureza, sin interferencias externas, sin distracciones, con absoluta entrega. En el contexto neotestamentario, el apóstol Pablo declara en Romanos 12, que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Este llamado incluye cada parte de nuestra existencia, cada momento de nuestro día, cada condición física. El cuerpo que reposa también puede ser un instrumento de adoración. La cama no es un lugar apartado del culto. Cuando se ora desde allí, cuando el corazón busca, cuando el alma se derrama, se está cumpliendo ese mandato. Presentar todo nuestro ser como una ofrenda espiritual. Por eso, orar acostado no es señal de pereza ni de irreverencia. Es un acto de fe, es una declaración que afirma, aunque no tengo fuerzas, aunque mi cuerpo está limitado, mi espíritu sigue conectado. Mi adoración no depende de mi postura, mi oración no depende de mi energía, depende de mi deseo de estar cerca de Dios. Y ese deseo es lo que el cielo escucha. No el volumen, no la posición, sino la verdad interna. Proverbios 15:8 lo confirma. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. El gozo de Dios no está en rituales vacíos, sino en oraciones verdaderas. Cuando el creyente comprende esto, se libera de cargas impuestas por expectativas externas. Ya no busca cumplir con forma, sino con comunión real. Ya no teme estar acostado mientras ora, porque entiende que Dios está más interesado en su sinceridad que en su posición. Esa libertad interior da paso a una relación más profunda, más constante, más auténtica, porque la oración deja de ser una tarea formal y se convierte en un suspiro continuo del alma hacia su Creador. El reposo físico no apaga la llama espiritual, en muchos casos la aviva, porque en el silencio, en la quietud, en la ausencia de esfuerzo físico, se abre espacio para que el espíritu hable. Orar acostado no es un reemplazo inferior. Esa es una manifestación legítima de dependencia, de descanso en la soberanía de Dios. Es decir, con todo el ser, en ti confío, aún mientras reposo. Y esa oración pronunciada o silenciosa es escuchada, porque viene desde lo profundo, porque nace de una fe que no necesita demostrar nada, sino simplemente ser. Dios recibe esa oración, la honra, y en muchos casos responde con más claridad, porque en el reposo el alma está más atenta, más abierta, más rendida. El cuerpo puede descansar, el alma nunca deja de buscar a Dios. Y cuando lo hace desde el lecho, también allí, el cielo se inclina a escuchar. Cuando cae la noche y el silencio cubre la tierra, algo en el alma despierta, las luces se apagan, el bullicio se detiene, y entonces surgen las preguntas que durante el día fueron enterradas por la prisa. Es en ese momento, cuando el cuerpo reposa y la mente empieza a recorrer las profundidades del pensamiento, que el espíritu percibe con mayor claridad la voz del cielo. Hay un misterio espiritual escondido en la noche, una dimensión de encuentro con Dios que se activa precisamente cuando todos duermen. La Biblia no solo valida esta realidad, la afirma con contundencia. Orar acostado en las vigilias de la noche no es una invención humana, ni una adaptación moderna. Es parte del diseño espiritual que Dios ha dejado en su palabra para todo aquel que desea conocerle más allá de lo superficial. David, hombre de alabanza, adorador por excelencia, entendía esta dimensión. En el Salmo 119, 148 declara: se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos.
Este versículo no es una metáfora. Es una descripción exacta del momento en que en plena noche, mientras sus ojos permanecían abiertos en vela, su mente y su alma estaban ocupadas en los caminos de Dios. Y ese acto no lo realizaba de pie ni en actividad. Lo hacía desde la cama, en ese espacio donde el cuerpo encuentra descanso, pero el alma se mantiene atenta. No es casualidad que la Escritura vincule las vigilias con el despertar espiritual. Lo que para muchos es simplemente tiempo de sueño, para Dios puede ser un momento de revelación. Cuando Jesús enseñó a sus discípulos a velar y orar, no hablaba solamente de un acto exterior, sino de una postura interna. En Marcos 13, 35 a 37 dijo: velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. En este llamado a la vigilancia se destaca el valor espiritual de la noche. Jesús no estableció un horario específico para encontrarse con Dios, pero dejó claro que las vigilias son tiempos estratégicos para estar sensibles a su voz. Y esa vigilancia, en muchos casos, no se ejerce con el cuerpo en movimiento, sino en reposo, con el corazón despierto, aunque los ojos estén cerrados. La noche ha sido, a lo largo de toda la historia bíblica, el escenario de encuentros divinos. El mismo Abraham, cuando recibió la promesa del pacto en Génesis 15, fue llevado a un profundo sueño. Y fue en medio de esa oscuridad que Dios se le apareció en una visión y estableció con él un compromiso eterno. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. Génesis 15, 12, 17 a 18. La manifestación divina no ocurrió en el bullicio del día ni durante una reunión pública, sino mientras Abraham reposaba. Dios eligió la noche para hacerle promesas que cambiarían la historia. Ese patrón se repite una y otra vez. En el libro de los jueces, el llamado de Dios a Gedeón también ocurre en la noche. Jueces 6:25 dice: aconteció que aquella noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre y derriba el altar de Baal que tu padre tiene. La instrucción precisa y urgente no fue dada en un acto litúrgico, fue hablada durante la noche, cuando el cuerpo se inclina al descanso, pero el espíritu puede oír sin distracciones. El hecho de que Dios hable en ese horario revela que el reposo del cuerpo no es obstáculo para que el espíritu se mueva. Gedeón no necesitó estar en una posición específica. Lo importante era su disposición para obedecer. El profeta Samuel, cuando aún era un niño, escuchó la voz de Dios por primera vez en la noche. El texto es claro. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: ¡Samuel! ¡Samuel! First Samuel 3:10. Samuel estaba acostado. No oraba en voz alta, no se encontraba en medio de una ceremonia. Y sin embargo fue en ese estado de descanso donde el Creador se manifestó. El lecho del niño se convirtió en un altar de llamado. Desde esa noche su vida cambió para siempre. La voz que lo despertó no provenía de los hombres, sino del cielo. Dios eligió ese momento de intimidad, de vulnerabilidad para hablar. En el Nuevo Testamento los sueños también son una vía recurrente de revelación. José, esposo de María, recibió múltiples instrucciones divinas mientras dormía. En Mateo 1:20 se dice: pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer. Más adelante, en Mateo 2:13, vuelve a repetirse:
Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José, diciendo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Dios escogió hablarle cuando su cuerpo reposaba. Y esas palabras que recibió dormido guiaron el destino del Mesías en la tierra. Esta constante nos revela algo profundo. La oración nocturna, incluso en silencio, incluso sin palabras, prepara el corazón para oír. Porque no siempre la oración es un discurso. Muchas veces es simplemente la apertura del alma. Un espacio ofrecido a Dios para que Él hable, dirija, consuele o corrija. En ese sentido, orar acostado en la noche no es una práctica pasiva, es una posición activa del espíritu, que elige estar disponible incluso en medio del descanso. La noche también es presentada en las Escrituras como un tiempo propicio para la revelación profética. En Daniel 2:29 se relata: entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche. Daniel no lo forzó, no lo provocó con su fuerza, solo se mantuvo disponible. El reposo físico se convirtió en canal de comunicación divina. La oración silenciosa que precede al sueño fue el espacio donde el misterio fue desvelado. No hubo necesidad de tronos ni incienso, solo un corazón dispuesto y un Dios que habla. Job también reconoce esta dimensión en su diálogo con sus amigos. En visión de noche, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen en el lecho, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Job 4, 13 a 14. La experiencia espiritual fue tan real, tan intensa, que dejó huella física. Dios se manifiesta cuando quiere, como quiere, y muchas veces elige precisamente el momento en que el ser humano está más rendido, más callado, más disponible. No hay distracción, no hay agenda, solo hay alma abierta. Incluso el relato del nacimiento de Jesús está marcado por manifestaciones nocturnas. Lucas 2, 8, 9 relata: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y es que aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Fue en la noche, fue durante la vigilancia, fue cuando los hombres dormían que el cielo decidió anunciar el hecho más glorioso de la historia humana. La noche no fue un obstáculo, fue el escenario. Y esos pastores, aunque no estaban en oración formal, estaban despiertos, atentos, disponibles. El mensaje vino a ellos porque estaban en la postura correcta del corazón. Por todo esto, orar acostado en la noche, en la intimidad del lecho, no solo es válido, es profundamente bíblico. La historia sagrada está marcada por vigilias donde Dios descendió, habló, reveló, sanó o llamó. El cuerpo puede estar inmóvil, pero el alma permanece activa. La postura no determina la eficacia de la oración, pero sí la intención. Y cuando hay intención, disposición y apertura, Dios responde. En Salmo 42, el salmista dice: de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Esta afirmación revela que la vida espiritual no se apaga cuando llega la oscuridad, no se detiene con el descanso. La oración se prolonga, se transforma, se intensifica, no siempre con palabras, a veces con pensamientos, con suspiros, con anhelos silenciosos. Y Dios los recibe todos porque conoce el corazón. Las vigilias de la noche han sido por siglos momentos clave de encuentro con lo eterno. Los salmos, los profetas, los evangelios, todos convergen en este punto. La quietud de la noche favorece la sensibilidad espiritual. La cama no es una barrera, es un lugar que cuando se consagra se convierte en altar. Allí, entre la sombra y el sueño, el alma puede orar
sin decir nada, y el cielo puede responder con voz clara. Y así lo que muchos consideran un simple descanso para Dios puede ser un tiempo sagrado. El lecho, cuando se acompaña de fe, se transforma. La noche, cuando se llena de búsqueda, se santifica. Y la oración, aún sin palabras, sigue siendo escuchada. Porque no hay oscuridad que impida al Creador ver al que le busca. Aún en el silencio, aún en la quietud, Él está presente. El ser humano tiende a cargar sobre sí pesos que Dios nunca le pidió llevar. Uno de ellos es la culpa espiritual por no cumplir con ciertas formas externas. Quien ora acostado muchas veces se siente menos ferviente, menos entregado, menos digno. Cree que al no arrodillarse o al no levantar las manos, su oración tiene menos valor. Esa percepción no solo es equivocada, es profundamente dañina, porque introduce una carga que no proviene del cielo, sino de expectativas humanas mal interpretadas. Dios jamás estableció que la postura física determine la eficacia de la oración. Lo que sí dejó claro en toda la Escritura es que Él mira el corazón. Jesús confrontó constantemente a quienes adoraban con sus labios, pero no con su vida. En Marcos 7:6 citó a Isaías diciendo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Esa declaración desnuda una verdad fundamental. No es lo que se ve lo que impacta al cielo, sino lo que se ofrece desde lo profundo. Un cuerpo postrado puede ocultar un alma altiva, mientras que un cuerpo acostado puede contener un espíritu quebrantado y sincero. La Biblia no condena la oración desde el lecho. Lo que condena es la hipocresía espiritual, que aparenta devoción mientras el corazón permanece distante. La culpa por orar acostado no nace de la palabra, nace de tradiciones humanas que, sin estar fundamentadas en la verdad de Dios, imponen normas exteriores como si fueran requisitos divinos. Colosenses 2:20-22 habla precisamente de estas prácticas impuestas por hombres. ¿Por qué? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como: no manejes, ni gustes, ni aun toques, según mandamientos y doctrinas de hombres. El apóstol Pablo advierte contra esa tendencia religiosa que suplanta la relación viva con Dios por rituales sin sustancia. Orar desde la cama, si se hace con fe, con reverencia y con apertura, es mucho más verdadero que una postura que solo busca apariencia. La oración, en su esencia más pura, es un acto de comunión, no de demostración. Es diálogo íntimo, no espectáculo. Es entrega voluntaria, no cumplimiento de formas vacías. Cuando el creyente entiende esto, se libera del peso que otros quieren imponerle. Se libera del juicio ajeno, pero más importante aún, se libera del autojuicio. Porque muchas veces no es el entorno quien condena, sino la propia conciencia, moldeada por años de enseñanzas parciales o legalistas. Pero la verdad de Cristo siempre rompe cadena. En Juan 8:32 Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y una de esas verdades es que Dios no exige una posición externa, sino una posición interna: fe, humildad, sinceridad. El salmista expresó en varias ocasiones su comunión con Dios desde el lecho, no como una excepción, sino como una forma habitual de búsqueda. En Salmo 63:6 vuelve a aparecer esa imagen. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Aquí no hay culpa, hay adoración, no hay condena, hay entrega. Y si David, hombre conforme al corazón de Dios, no tuvo reparo en buscar al Señor desde su cama, ¿por qué debería tenerlo el creyente de hoy? La conciencia que acusa sin razón es un arma poderosa del enemigo, porque desvía la atención del centro. Dios
Cuando alguien se siente culpable por cómo ora, comienza a enfocarse en sí mismo, en su desempeño, en su apariencia, y pierde de vista la gracia. Hebreos 4:16 nos invita a acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esa confianza no puede coexistir con la culpa. Y si Dios nos invita a acercarnos confiados, entonces ninguna postura física debería impedir ese acceso. En Romanos 8:1 se afirma: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esta promesa no tiene condiciones externas. No dice que no hay condenación solo si oras de rodillas o en voz alta. Dice que no hay condenación para quienes están en Cristo. Y estar en Él es una realidad espiritual, no una pose física. Cada vez que el creyente se siente indigno por orar acostado, está permitiendo que una mentira robe la libertad que Cristo compró. Y esa libertad es demasiado preciosa como para cederla ante doctrinas humanas que jamás fueron respaldadas por la Escritura. Incluso en los momentos de mayor dolor, cuando el cuerpo no puede más y lo único que se tiene es un susurro interior, Dios no se aleja. Salmo 34:18 lo confirma. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Ese quebranto no requiere forma específica, solo requiere verdad, porque Dios está cerca del que clama desde la cama con lágrimas, desde el silencio de la noche, desde la imposibilidad física. Él no mide la santidad por el ángulo del cuerpo, sino por la profundidad de la entrega. Es tiempo de derribar esas estructuras mentales que han encadenado la oración al molde de la apariencia. Es tiempo de reconocer que la verdadera vida de fe se vive desde el interior. Que orar acostado, cuando se hace con reverencia, con intención, con fe, es tan digno como cualquier otra expresión. Porque el Espíritu de Dios no habita en las formas, habita en los corazones. Y donde hay sinceridad, Él se manifiesta. Porque esa es su promesa y Él no miente. El lugar donde descansamos puede convertirse también en el lugar donde Dios nos transforma. El lecho, muchas veces visto como símbolo de inactividad, puede ser también un espacio de encuentro espiritual profundo. No por lo que representa físicamente, sino por lo que puede llegar a significar cuando se rinde a la presencia de Dios. Cuando un creyente eleva su corazón desde la cama, no está simplemente practicando una forma alternativa de oración. Está consagrando su intimidad, su vulnerabilidad, su descanso. Está diciendo con su ser entero: incluso en mi quietud, tú eres mi prioridad. Isaías 26:9 refleja esta actitud con claridad. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. No se trata de horarios ni de lugares, sino de intención. El profeta no necesitaba estar en un templo para buscar a Dios. Su habitación se convirtió en altar, su cama en espacio de comunión. Esa es la esencia de una relación viva con el Creador. Transformar lo cotidiano en sagrado, lo íntimo en terreno espiritual. El Salmo 149, 5-6 lo confirma con un lenguaje claro y profundo. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas con gozo. Exalten a Dios con sus gargantas. Esta imagen no deja dudas. Los santos pueden alabar desde el lugar donde descansan. No se impone una postura, se describe una actitud. La cama no se excluye del ámbito de la adoración. Al contrario, es incluida como espacio legítimo de expresión espiritual. Y eso transforma la forma en que vemos nuestras noches, nuestros momentos de soledad, nuestras madrugadas de insomnio. Todo puede ser altar si el corazón está disponible.
Cuando Jacob tuvo su visión celestial en Génesis 28:12, estaba acostado en el campo sin techo con una piedra como almohada. Pero en ese lugar se abrió una puerta entre el cielo y la tierra. Y cuando despertó, exclamó: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Versículo 16. Esa revelación no llegó en medio de un culto ni de una vigilia organizada. Llegó en la intimidad del descanso. Desde entonces, ese sitio fue llamado Betel, casa de Dios. Así también el creyente que ora desde su lecho puede transformar ese espacio en Betel, en lugar de encuentro, en morada temporal de la presencia divina. Nada impide que Dios se manifieste donde hay disposición. Ningún espacio está excluido de su gloria si el corazón lo busca. Por eso orar acostado no es solo válido, es poderoso, porque demuestra que hasta lo más común puede ser consagrado, que incluso el descanso puede ser una forma de adoración, y que cuando el alma se rinde, aún en silencio, Dios se hace presente. No es la postura del cuerpo lo que define el valor de una oración, sino la inclinación del corazón. A lo largo de este recorrido bíblico hemos desmontado las estructuras que por años han limitado la libertad espiritual de muchos creyentes, pero es en la conclusión donde emerge una verdad aún más profunda. Orar acostado no es solo válido, puede convertirse en una declaración espiritual poderosa que exprese descanso, fe y confianza absoluta en Dios, porque quien ora mientras reposa le está diciendo al cielo: tú sostienes todo, aun cuando yo suelto el control. Ese acto tan simple en apariencia encierra un misterio espiritual que toca la esencia misma de la fe. Orar acostado no es solo una forma física, es una postura interior que revela dependencia. El cuerpo descansa, pero el alma está despierta. Los ojos se cierran, pero el espíritu está abierto. No hay tensión en los músculos ni esfuerzo en las palabras, pero sí hay verdad en lo íntimo. Es la oración del que entiende que su relación con Dios no se sostiene por el esfuerzo humano, sino por la gracia divina que lo cubre incluso cuando todo calla. En un mundo que idolatra la productividad y mide la espiritualidad por la actividad visible, orar acostado parece contracultural. Pero ahí radica su fuerza, porque revela una fe que no necesita estar de pie para estar firme. Una confianza que no requiere demostración externa para ser real. Cuando un hijo de Dios ora desde el lecho, está haciendo una afirmación profunda, que su comunión con el Padre no depende de horarios, de formas o de expectativas humanas. Depende únicamente de su rendición interna. Esa es la esencia de la adoración verdadera. Además, hay algo más que sucede en ese lugar de descanso que no puede ser replicado en otros contextos: el silencio. El alma que ora acostada aprende a valorar los espacios de quietud, no como ausencia de Dios, sino como oportunidades para percibirlo con más claridad. En medio del reposo, cuando las palabras cesan y las distracciones se apagan, surge la escucha espiritual. Y no hay oración más poderosa que aquella que escucha antes de hablar, que se dispone antes de actuar, que honra la presencia antes que el ruido. Ese tipo de oración, cultivada en la intimidad del lecho, se vuelve una forma de vida. Porque el creyente que aprende a buscar a Dios en lo escondido, en lo sencillo, en lo aparentemente débil, lleva esa sensibilidad espiritual a cada área de su vida. Ya no ora solo cuando el cuerpo está fuerte, sino también cuando está cansado. Ya no depende de un ambiente externo para conectarse con Dios, porque ha aprendido a convertir cada espacio en altar. Orar acostado no lo desconecta de su fe, lo entrena en una dimensión más profunda de ella.
ella. Le enseña a encontrar a Dios en lo cotidiano, a abrir los cielos desde la cama, a entender que no hay lugar donde el Espíritu no pueda descender. Y si ese lecho fue escenario de batallas internas, de noches de llanto, de pensamientos ansiosos, entonces esa oración tiene aún más valor. Porque orar acostado no es siempre una elección cómoda. A veces es una decisión valiente. La decisión de no apagar la fe aun cuando todo invita al silencio. La decisión de seguir hablando con Dios desde la debilidad, desde el insomnio, desde el dolor. En esos momentos el lecho ya no es solo lugar de descanso, es testigo del clamor. Y cada oración que nace desde ahí, cada suspiro que se eleva en la oscuridad, queda grabado en la eternidad. Dios no se impresiona por forma, ¿ah? Se conmueve con la verdad. Y si esa verdad se expresa acostado, con palabras o sin ellas, Él la recibe con gozo. Porque su presencia no necesita templos físicos ni posturas rígidas. Necesita corazones dispuestos. Y si ese corazón lo busca mientras el cuerpo reposa, entonces está cumpliendo la esencia misma de la vida espiritual. Amar a Dios con todo el ser, aún desde la debilidad. El creyente que ora acostado no está haciendo menos. Está haciendo algo diferente, valiente, íntimo. Está cultivando una espiritualidad que no depende del exterior, sino que nace desde adentro. Y esa es la espiritualidad que perdura. La que transforma la habitación en santuario. La que convierte el silencio en conversación divina. La que transforma la noche en espacio de encuentro. Y la que entiende que donde hay un alma rendida, aún en reposo, allí hay una oración que toca el cielo. Porque para Dios no hay postura sagrada, hay corazones rendidos